Buenos días a todos. En primer lugar, quiero presentarme. Me llamo Julián Sardá, soy economista. Llevo 37 años trabajando en el mundo de los metales preciosos. Actualmente soy el director general de Esencia Joyería Platería. Esta sociedad, fundada en 1920, se dedica a los metales preciosos desde el punto de vista industrial, y quiero manifestar que yo no me dedico a la docencia, no tengo experiencia oratoria. Nuestra empresa es fundamentalmente industrial y voy a tratar de explicar un modelo en el cual podamos entre todos entender por qué el oro ha tenido las variaciones que ha tenido en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, pero después de una subida prolongada en el siglo XXI. Y posteriormente, con las variables determinadas, pues ver si cada uno, en función de lo que espere que va a suceder con determinadas variables, pues al margen que me comprometo a dar mi idea de cuál va a ser la evolución en los próximos años, al margen de eso pues se puede crear su propio modelo para establecer cuál es su previsión de evolución del precio en esos próximos años. Voy a hacer una presentación sucinta rápidamente de nuestra empresa, puesto que somos nuevos en este foro del Prodian, en el que pues aceptamos con muchísima gratitud a Carlos su invitación, y entendiendo que es un mundo sobre todo relacionado con las piedras preciosas y no con el metal precioso, aunque evidentemente somos total y absolutamente complementarios en la industria, pues quiero explicar, pero rápidamente, para entrar en la explicación, a qué se dedica nuestra empresa. Si soy capaz de averiguar dónde se... Como decía, nuestra empresa proviene de 1920, cuando se fundó como Sociedad Española de Metales Preciosos, pero desde junio de 2013 pertenecemos a la empresa alemana de metales preciosos Hellmer & Meule, disculpadme por mi alemán, que fue fundada en 1845. Esta firma está muy implantada en Alemania, tecnológicamente en los metales preciosos es líder, y forma parte del grupo alemán Posel. El grupo alemán Posel es una fundación cuyos beneficios se utilizan para labores de promoción y labores sociales. No es una empresa que cotice en bolsa, se rige por un consejo de administración en el cual está la familia Posel, que fue el industrial alemán que creó un imperio industrial y que decidió utilizar las empresas que tenía en su grupo para ello. Es un grupo que tiene 165 años de antigüedad y unas ventas de 2.466 millones de euros con cerca de 11.000 personas. Entre ejemplos de a qué se dedica, tiene una gran participación en el mercado de maquinaria de limpieza urbana, rotativas, electrónica, es decir, siempre hablamos en la industria. Nuestra empresa tiene 158 empleados, tenemos una fábrica en Madrid con 16.000 metros cuadrados, nos dedicamos exclusivamente a la manufactura para la industria de los metales preciosos. Somos la única empresa en España homologada por el London Bullion Market, es decir, la Bolsa de Londres, para nuestros lingotes de oro y de plata. Nos organizamos alrededor de un sistema de gestión integrado, homologado y certificado por la TÜV medioambiental de calidad ISO 9001 y de salud laboral 18001, junto a unas sedes, que es una especificación muy específica desde el punto de vista social.
muy requerida por empresas anglosajonas, que tener en cuenta que nosotros exportamos más del 80% de lo que producimos en nuestra fábrica. Un laboratorio acreditado por ENAC y luego somos miembros de la European Precious Metal Federation, que en Bruselas, es la organizada alrededor de Eurometaux, ANEMEPRE, que es la Asociación Española de Metales Preciosos, CRISOS, Asociación de Laboratorios Acreditados, y la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid. Y para terminar, un flash de cifras, como es nuestra facturación del año 2012, 460 millones de euros, un valor neto en balance de la empresa de 28 millones, un resultado de explotación de 8 millones y unas cifras, por relacionarlo, de un afinaje de oro de 50 toneladas y un afinaje de plata de 300 toneladas. Y bien, pues vamos a lo que aquí hemos venido. Vamos a hablar del oro. Antes de entrar a lo que ha sucedido durante el siglo XXI, indicar que el oro tuvo durante el año, hacer una rápida cronología, el oro tuvo un precio relacionado con el dólar de 35 dólares la onza hasta 1973, en que los acuerdos de Bretton Woods pues, se rompen porque hay una demanda superior a la posible oferta debido a las tensiones con el petróleo y la demanda de los países árabes. En 1980, enero de 1980, tenemos el precio máximo que se dispara hasta los 850 dólares la onza. Y a partir de ese momento se van produciendo diferentes movimientos, siempre en el largo plazo a la baja. En los años 90, en gran medida porque en los años 90, debido a la venta fundamentalmente de los bancos centrales en esos momentos consideran que el oro no es un activo fiable, empiezan a publicitar las ventas que van a realizar durante los siguientes años, durante los siguientes meses, eso descuenta el precio del oro y el oro empieza a bajar. Al mismo tiempo tenemos una situación en Estados Unidos de un déficit muy contenido, incluso superávit en algunos momentos, una economía sin inflación, es decir, no hay ningún caldo de cultivo donde considerar que el oro pueda ser una inversión o pueda ser un punto fiable de futuro. Muchos, incluso prensa como Financial Times, habla del fin del oro, incluso considerándole que solamente tendrá valor ornamental y por tanto el precio de 250 dólares la onza que se alcanza en esas fechas es un punto prácticamente mínimo y que muy lejano de donde estamos ahora. A partir del siglo XXI, el Fondo Monetario Internacional se ponen todos de acuerdo para regular la venta de los bancos centrales en 500 toneladas al año, 500 toneladas que es el gap que consideran que hay entre la oferta y la demanda de oro físico para no intervenir en el precio. Estados Unidos empieza a aumentar su déficit, empieza a dar productividad a su imprenta de la Reserva Federal para aumentar su productividad e invadir de dólares el mundo, con lo cual el menor valor del dólar siempre está considerando un aumento del precio del oro como inversión sustitutiva. Una crisis económica occidental, una pérdida de confianza en valores mobiliarios, una incertidumbre geopolítica pues, por el cercano oriente y por el norte de África, sobre todo vivido en los últimos años, y por todo lo anterior, pues al modelo de cantidades se nos une una mayor demanda de productos sustitutivos en inversión, como es el oro en sus muy diferentes formas. Sin querer abrumar con cifras, pero aquí he puesto en un cuadro 2003-2008 un poco para ver la evolución 2010-2012 y algunas previsiones sobre 2013, 14 y 15, donde en amarillo están las cifras máximas, en el cual tenemos por un lado
cuáles son, por un lado tenemos cuáles son la oferta y cuál es la demanda. Señalar que en la oferta, durante todo este tiempo hasta ahora, estos 10 años, 13 años, prácticamente se ha mantenido con alzas y bajas, prevé una subida para los próximos años. Los bancos centrales dejan de vender, con la anécdota del Banco de Chipre este año, y otro de los protagonistas fundamentales en la oferta son el oro proveniente del reciclaje, el compro oro, ¿no?, que en todo el mundo, que debido a las circunstancias de crisis económica y debido a las circunstancias de aumento del precio, empieza a comercializarse, como digo, en todo el mundo, fundamentalmente en todo el mundo occidental. Así tenemos una oferta a lo largo de este tiempo, incluso con las previsiones para el año 2015, bastante mantenida, una oferta que es unas 4,2 toneladas más o menos 5%, porque se van ajustando unos con otros. La previsión de aumento de los bancos de las minas está condicionada porque un aumento de precios que hemos tenido en estos años ha justificado las inversiones necesarias para nuevos yacimientos mineros. Las minas se mueven con un largo ciclo desde que se decide la inversión hasta que son productivas, y normalmente siempre tienen un ciclo muchísimo más largo que el del propio precio. Sobre la demanda, tenemos el sector de la joyería, entraremos más en detalle de las cifras más adelante. El sector de la joyería, durante todos estos 10 años, pues no hace más que bajar la demanda de oro para joyería, aunque quiero ser y soy optimista sobre un cierto cambio en la tendencia ya percibido en 2013, que puede ser más importante para los años venideros. Sobre las compras de los bancos centrales, realmente esto está muy centrado en China y la India fundamentalmente, aunque como luego diremos, pues también hay otros que se están incorporando. Hemos cambiado, los bancos centrales vendían a que los bancos centrales compran. Sobre las barras de oro físico acumuladas, digamos en stock, o que se van comprando para invertir, pues tenemos pues un punto máximo centrado fundamentalmente en estos tiempos, pero ya aunque el año 2013 empezó bastante fuerte, se empieza a notar una cierta bajada. He puesto en rojo esto porque veremos al final que realmente estas dos cifras serán las que nos condicionan el precio futuro, y para que vayamos situándonos con que al final, con esas dos variables, podremos tener cercano una previsión. Aquí sobre los comentarios los hechos sobre lo anterior en líneas generales, aquí el cuadro simplemente distribuye de manera nacional esas 4,2 toneladas más o menos por donde vemos pues, que la venta de los bancos centrales salen y son cambiadas por el reciclaje fundamentalmente, y que la oferta minera deberá tomar más protagonismo en los años venideros. Yendo hacia la visión global del consumo también, y solamente en el tiempo, digamos, histórico, pues vemos con más detalle la bajada del consumo de joyería que hemos tenido. Vemos que el sector industrial dental tiene una importancia pequeña, estamos hablando de aproximadamente de 450 toneladas más o menos, que dentro de las 4 toneladas que decíamos, pues tiene una importancia relativa, más o menos 10%, son 50 toneladas, que estamos hablando de ninguna importancia a la hora del precio. Y luego, pues aquí el fundamento de la gran demanda que se ha producido pues, en los últimos años de diferentes tipos de inversión en oro, pues como han sido las medallas. Cuando pongo medallas,
que por cierto estaba dándome cuenta que está todo en inglés, pero en mi ánimo hubiera estado traducirlo, pero no me he dado cuenta. Lo estoy viendo ahora, disculpadme. Estamos viendo unas importantes demandas que se centran en los últimos años. Cuando veamos la evolución del precio, veremos que también está centrado con los mayores tirones de precio y las mayores tendencias alcistas que hemos tenido. Viendo la visión global del oro de inversión en físico, centrándolo sobre lingotes físicos, monedas y medallas, como decía antes, cuando hablo de medallas, estoy hablando de cualquier cosa que no es un lingote homologado por una bolsa, por una marca del London Bullion Market, o Comes, Shanghai o cualquiera de ellas. Las monedas oficiales son exclusivamente las que acuñan las casas de la moneda, oficiales, y todo lo demás pues lo metemos dentro de medallas. Medallas pueden ser desde un lingote estampado por una marca determinada que no está reconocida en las bolsas internacionales, a una medalla conmemorativa de un evento como pueda ser pues unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol, que no está acuñada y certificada por una casa oficial de la moneda. Si consideramos la inversión, como decíamos, muy centrada en los últimos años, a nivel físico, no estamos ya hablando de warrants o de inversiones en fondos de inversión en oro o similares o futuros, el máximo lo tenemos en 2011. En cualquier caso, el valor de la inversión en 2012 fue más alta que en 2011 porque el precio en 2012 fue bastante más alto que en 2011. Simplemente quiere decir que son cifras similares, pero sí con una tendencia a la baja en 2013. Sobre el análisis de la demanda y simplificando y poniendo dentro de inversión la demanda de los bancos centrales, como consideran que son los bancos centrales que están invirtiendo, tenemos una bajada de la joyería a nivel mundial entre el año 2007 y 2012 de un 43%, pero como veremos más adelante, prevé un aumento, sobre todo proveniente de Oriente, del aumento de la joyería. Un poco en la línea de lo que, no recuerdo su nombre, mi antecesor en la explicación hablaba de los mercados emergentes, ¿no? La demanda industrial no tiene un gran cambio y sí que parece que desde 2012 se ha producido un cambio en la tendencia en la que el oro de inversión empieza a retroceder. La demanda de oro en inversión bajó un 16% en 2012 y parece que puede bajar un 37% en 2013 tras el reajuste del 12 de abril. El 12 de abril se produce una bajada en términos proporcionales nunca vista en el mercado de los metales preciosos debido a una gran oferta en un momento determinado propiciada por Goldman Sachs, que tenía unas órdenes de venta que no se ha llegado a saber con seguridad, pero parece ser relacionadas con la venta de oro del Banco Central de Chipre. Lo que fueron 160 toneladas aproximadamente de venta, propició una venta en una tarde de 400 toneladas de oro. Ahí vendieron oro incluso los que no lo querían vender. Normalmente todos los que están en esos mercados, fondos de inversión o incluso personas que lo siguen, colocan unos stop loss, es decir, unas órdenes de venta en caso de que llegue a una bajada determinada para cubrirse de sus pérdidas. Cuando le pegan un fuerte puñetazo a la mesa de las ventas y empieza a bajar el precio, que normalmente se va haciendo por sistemas informáticos, empieza a bajar el precio de manera importante, automáticamente entran los stop de pérdidas y uno entra otro entra otro y eso no hay que lo pare. Y entonces ese reajuste que hubo en ese momento pues provocó una cierta reflexión sobre el soporte real que tenía el precio del oro en aquellos casi 2.000 dólares la onza que había llegado.
Los bancos centrales, como decía, empiezan a comprar. Aquí en este cuadro vemos cómo este es, no se ve muy bien, aquí tenemos un 34.000 toneladas de oro, cerca de 34.000 toneladas de oro, en el año 2000 es el oro que tenían los bancos centrales en existencias. Van vendiendo durante todo este tiempo hasta el 2008 y luego todos los, fundamentalmente países occidentales, y aquí empiezan a comprar fundamentalmente China y la India. Aunque tenemos noticias de que en las últimas semanas pues Turquía, Rusia y otros países pues han empezado también a aumentar sus reservas. Aquí está el precio del oro. La realidad es que no hay ninguna correlación, es decir, los bancos centrales están empezando a comprar y han empezado a vender sin tener absolutamente nada que ver con el oro. Hasta aquí, si estuviéramos hablando ahora mismo aquí en 2008, diríamos, a medida que va subiendo el precio, los bancos centrales van vendiendo. La realidad es que luego veremos que esta decisión va relacionada con otra variable diferente. Como estamos en un foro joyero, pues aun no siendo el importante protagonista, el hecho que haya bajado no ha ayudado, pero tampoco ha sido el protagonista de la subida del oro, ni mucho menos. Aquí señalo la evolución del consumo de joyería. Vamos a hablar consumo y fabricación. He utilizado una fuente que es Thomson Reuters, que la verdad es que hace un estudio de mercado bastante, yo creo, bastante real, aunque evidentemente estas cifras pues, son todas estimadas y seguro que tienen algunos detractores. En un primer lugar, en verde, los países que durante todos estos años no han hecho más que bajar su consumo de joyería. Y coincide con Estados Unidos, coincide con Turquía, Arabia Saudita, pero lo que más nos llama la atención en nuestra área, Italia, el Reino Unido y Francia. No tengo cifras de España. Esto contrasta con que la India y China han ido aumentando su demanda de manera progresiva, y el caso de la India en el año 2012 es un caso un poco especial, teniendo en cuenta que en la India se instauraron en el año pasado unos impuestos a la importación muy altos, o sea, unos importantes impuestos a la importación de oro que paró el mercado. Paró el mercado, aunque ya lo han asimilado o están buscando otras vías, y al final otra vez está creciendo. Sobre la fabricación de joyería en oro, fino contenido, tenemos lo mismo, donde vemos que la bajada de fabricación ha sido importantísima en toda nuestra área de influencia. En verde están los máximos, por lo tanto toda esta zona ha sido de bajada. En amarillo están pues, ciertos países emergentes y al final pues, en azul aquellos que han crecido de manera importante. Decir que en Europa se fabrica el 34% en 2012 de lo que se fabricó en 2003, o sea, el oro que se utilizó para fabricar, que en Italia un 26%, Suiza es la única que se mantiene porque sí que hay una realidad, y es que ese mercado emergente de Asia tiene una demanda importante de productos de lujo que están muy asociadas a la fabricación suiza, a la fabricación made in Switzerland, evidentemente, y por eso se mantiene, incluso en el último año tiene un cierto crecimiento. Alemania es el único que tiene una cierta estabilidad, pues porque en Alemania no han vivido de la misma manera la crisis económica. Francia un 39% y España, según estos datos sobre los cuales nuestra impresión como empresa participante y protagonista de este sector pensamos que está muy cerca de la realidad si no son exactos, hemos pasado de 34 toneladas utilizadas en fabricación en 2003 a 5,4 toneladas fabricación en el 2012. Esto es fabricar un 16%.
Luego vemos el aumento de países como Rusia, del área de India y el resto de Asia y China. Bastante significativo. Centrando ya sobre las cifras, apreciamos una fuerte bajada global en los últimos años en la fabricación de objetos de joyería en oro, pues fundamentado en el fuerte aumento de los precios, incluso en otras monedas mayores que euros, incluso en el caso de la India con el hándicap de que la rupia se devalúa muchísimo y que cada vez el oro en rupias vale mucho más, y aún así hay una fuerte demanda. Una crisis económica que disminuye aún más el consumo de productos suntuarios en países desarrollados, y una estructura de distribución y venta poco moderna y desarrollada, por lo que el sector de la joyería nosotros entendemos que ha sufrido más que otros sectores suntuarios en el caso de la demanda. Prevemos un inicio de cierta recuperación de la joyería a nivel global, fundamentalmente por la mayor demanda del Lejano Oriente, no por la mayor demanda de Occidente. Incluso un cierto aumento por el posible cambio de renta per cápita a lo largo del tiempo que se está produciendo y que normalmente se debería producir más. En este cuadro estamos a nivel de 2011, lo que podríamos decir emergentes 7, es decir, China, India, Indonesia, Brasil, Pakistán, Rusia y México. Estos países tenían el 49% de la población mundial, con un 22% del Producto Interior Bruto, la renta del país. El G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, el 11% de la población mundial y el 48% del Producto Interior Bruto. Sería una buena presentación el avanzar sobre esto, si pudiéramos prever, que creo que todos podemos tenerlo en la cabeza, qué va a pasar en 3 o 4 años. Posiblemente en 3, 4, 5, 6 años, este 49% incluso puede crecer en cuanto a la población, pero seguramente este 22% crecerá también. A su vez, seguramente la población de los países más desarrollados en relación con el total del mundo decrecerá, y este nominal seguramente decrecerá bastante. ¿A dónde nos lleva esto? Como veremos ahora, a que una mayor Producto Interior, una mayor riqueza generada en estos países con una gran cantidad de población debería generar una mayor demanda de productos de joyería. Aquí tenemos, y también se ve bastante mal, aquí tenemos el consumo de gramos de oro por habitante, donde China empieza ya a tener cierto peso, por supuesto nada relacionado con Arabia Saudí, con Hong Kong, con Turquía, pero donde evidentemente, si estamos hablando de un aumento de población, si estamos hablando de un aumento de renta per cápita, pues lo normal es que aumente los gramos, y como también decía antes, con 1.200 millones de chinos, pues evidentemente eso es un mercado potencial muy importante. Para resumir el modelo, tenemos una oferta de físico de alrededor de 4,2 toneladas, una minería al alza con aumentos de producción a corto plazo, un decrecimiento continuado de la oferta en scraps, y voy poniendo en rojo lo que podemos considerar como negativo para el precio, y en azul lo que podemos considerar como positivo para el precio. Y luego la gran incógnita, como decía antes, es cómo va a evolucionar las demandas de los bancos centrales y de la inversión. Nos vamos a ir al precio, que veo que, bueno, estamos bien de tiempo, ¿no? Este cuadro señala el precio desde antes de 1800. Está deflactado, es decir, está a precio real.
donde se ve que se ven los picos que coinciden, pues por ejemplo, con la Guerra Civil Americana, se ven los picos que están con la Gran Depresión, se ve el pico que está con la crisis del petróleo, el primero en el 74, el segundo en el 80, y se ve el pico que hemos tenido pues, en el año 2012. A nivel del mercado americano, pues aquí están los precios anteriores, Bretton Woods, posteriores, liberalización de Nixon, y ya no hay precios oficiales. La inflación. La conclusión es que en precios reales, la realidad es que con todo lo que ha pasado en el mundo, pues desde posiblemente 1750 o algo por el estilo, pues esto es nuevo. Y eso no podemos olvidarlo. Es decir, esto es como, de alguna manera, como cuando se desvía el cauce de un río. Pues el río va a tender varias veces y a lo largo del largo periodo de tratar de seguir por su cauce. Y eso nunca lo podemos olvidar en el oro. Acorto la serie, entonces, y ya me voy a euros, lo tenemos más en la cabeza todos los que trabajamos con el oro en euros. Evidentemente en 1978 no existía el euro, pero lo que he cogido ha sido el precio en marcos alemanes, considerando el marco alemán como algo representativo del euro y llevándolo a sus niveles de inflación hasta que empieza la cotización del euro como tal, y lo he enganchado así para que tuviera cualquier sentido. Entonces este es el precio teóricamente en euros, como digo, pues hasta aquí realmente sería en marcos y su contravalor en euros, para luego ver cómo se produce la subida. Está tratado a finales de 2012, y el precio en euros quitando la inflación, donde vemos pues que realmente antes veíamos que en dólares prácticamente estábamos igual en valor real, los $850 con los 1.700, en euros no es igual. En euros no es igual, entre otras cosas, porque el euro empezó con 0,8 y estamos en 1,31, es decir, hemos tenido una revaluación del 60% del euro sobre el dólar, cosa que realmente de difícil explicación económica. Aquí tenemos otro cuadro, acorto la serie, de cómo ha cambiado en lo que estamos viendo y analizando ahora. Es decir, aquí estos son en azul los precios máximos de cada año, está en rojo los precios mínimos de cada año y en verde el precio medio de cada año. El precio medio de cada año en el caso de 2013 está al mes de agosto, donde vemos pues, que hemos tenido una tendencia alcista clara en euros, con un rebote importante pues finales de 2012 y consolidado en 2013. Para dar más información, para luego hablar del modelo, tenemos el coste de la producción minera. El coste de la producción minera es claramente al alza. El motivo fundamental por el cual es claramente al alza el coste de la producción minera es la necesidad de implantación de medidas medioambientales necesarias ante la demanda internacional, social y política de protección medioambiental en la producción de oro, que ha sido muy discutida y es uno de las espadas de Damocles que tiene el sector, incluso porque en determinados lobbies, organizaciones ecologistas han puesto en debate bastante que el oro pueda ser un producto que proviene de una industria contaminante. En este caso tenemos un precio de $1.500 la onza, pues que puede considerarse como un precio más o menos factible, con lo cual se ve que el coste de producción va a tirar para arriba, y eso puede ser un condicionante de que los mineros pues, harán lo necesario pues, para
tratar de hacer un aumento, porque si no, sencillamente no pondrán en marcha parte de sus proyectos mineros. Aquí describo cuál es cómo se parte el coste de una explotación minera, donde los gastos corrientes son prácticamente la mitad de la explotación minera, son $700 sobre un coste de 1.400 más o menos, porque estos 200 pues sería el beneficio aceptable, como dicen ellos, mientras que los otros gastos pues son la otra mitad. En estos, como decía antes, hay una parte muy importante en los últimos tiempos que ha cambiado el panorama productivo de las minas, que es las inversiones medioambientales. Haciendo un análisis sobre la evolución de los precios, entonces tenemos un precio al alza en los últimos años, que se ha soportado en un modelo que hemos visto de múltiples variables. Tenemos que todo ese modelo, si recordamos cómo tenía una subida con una bajada importante, la bajada que tuvo a partir de septiembre del año pasado, que tuvo luego un punto importante de inflexión en abril, creó realmente un cambio de tendencia muy importante. La realidad es que el mercado pasó de posiciones largas, es decir, de estar estar sobrecomprado, con vencimientos a largo plazo, pero más en posiciones largas, en posiciones de compra que en posiciones de venta, a lo contrario. Posiblemente aquel ajuste fue demasiado, yo creo que fue demasiado fuerte, que no iba con la realidad del sentimiento del oro. Por eso cualquier noticia positiva está propiciando subidas en el caso del precio. Y esto porque en algún artículo y algo que dije varias veces sobre que la subida se procedería despacio y cuando bajara lo haría deprisa y no habría quien lo siguiera, porque es algo que se produce generalmente en el mercado del oro. El mercado del oro, cuando ha sido alcista, siempre lo ha sido de una manera sostenida, pausada, sin grandes sobresaltos, mientras que las bajadas, cuando se han producido en reajustes, pues han sido muy importantes. Las variables que tenemos que analizar para prever futuras variaciones, y de nuevo voy poniendo en rojo las que son bajistas y en azul las que son alcistas, pues tenemos el sentimiento y cifras sobre riesgos financieros de crisis económica, que parece que ahora el sentimiento general, y no hablo de España, estoy hablando del mundo occidental, parece que hay una cierta menor tensión o incertidumbre sobre la situación financiera internacional, no ayuda al precio del oro. El sentimiento sobre cifras de evolución de economía en áreas clave como la oferta monetaria, el déficit público en Estados Unidos, lo pongo neutro porque no me atrevo a manifestar. Realmente está claro, y es lo que decía antes, que si vemos estos dos cuadros, aquí tenemos en verde el nivel de oferta monetaria de Estados Unidos, es decir, o volumen de dólares en circulación, y aquí tenemos el precio del oro. Mientras el volumen en circulación o el aumento del déficit público americano va creciendo de una manera sostenida, pues el oro se va moviendo pues, por esas cifras. Cuando se produce una gran subida del déficit público americano, como decía antes, una gran producción de la imprenta americana del Banco de la Reserva Federal, entonces se produce un aumento del oro. Realmente justificación económica podríamos encontrar mucha, desde el punto de vista sentimental, de sentir que el dólar vale menos y que entonces hay que comprar oro, parece algo bastante aceptable, pero no tiene un razonamiento, o por lo menos yo no he encontrado un razonamiento económico de base, excepto ese sentimiento. De hecho, aquí tenemos pues, el déficit americano en todos estos años,
con un cierto superávit en la época de Clinton, y qué coincidencia el superávit americano coincide con el mínimo del precio del oro de $250 la onza. Y qué casualidad también que el déficit que se propicia, sobre todo desde que Mr. Obama es presidente de Estados Unidos, en el punto más alto de déficit es cuando el oro llega a $1.800 la onza. Evidentemente, sería muy importante que supiéramos qué va a pasar por aquí. Lo que se siente es una transmisión continua de contención del déficit americano. Iba a ser muy fuerte, incluso iba a ser un gran drama después de ser elegido Obama a principios de año, con las medidas que ya se habían acordado hacer de reducción del déficit, pero la realidad es que esas medidas no se llegaron a tomar, algo sí, y el precio empezó a bajar. Este realmente es un elemento fundamental para prever el precio del oro. Por otro lado, tenemos la inflación. La previsión de inflación siempre es positiva para el oro. No tenemos delante de nosotros una previsión inflacionista de ningún tipo, ni importante ni no importante. Sobre movimientos de la oferta, como explicaba anteriormente, la bajada de scraps es importante, más que lo que puede subir la minería, por lo tanto esa parte es alcista. El movimiento de la demanda es a la baja a pesar del aumento de la joyería propiciada por Asia, y el descenso de la inversión que se empieza a ver, y que estas cifras están basadas más en una proyección de tendencia que en un sentimiento, puesto que esto estará relacionado con las variaciones que hemos visto anteriormente, pues parecen bajistas. En el caso de la India y de China, evidentemente es un factor alcista totalmente, porque vemos que tiene una evolución importante. Como ejemplo, este gráfico en el que se indica en azul la demanda de oro físico en los últimos años proveniente de la bolsa de Nueva York, del Commercial Mercantile Exchange de Nueva York, y la que se produce en la bolsa de Shanghái. Cualquier parecido es una pura coincidencia. Los costes de producción veíamos que es un factor alcista, puesto que van a subir, y la observancia de tendencias matemáticas de diferentes modelos, medias móviles y otros ratios, momentos, pues parece alcista a corto plazo, bajista a medio y alcista a largo. Con todo este modelo y estas consideraciones, yo considero que tengo una cierta convicción alcista en el corto plazo. La realidad objetiva es que si esta exposición la hubiera hecho a finales de abril, posiblemente pues estaría diciendo otra cosa. Si la hubiera hecho en diciembre, hubiera dicho algo parecido a lo de abril. Si lo hubiera hecho en junio del año pasado, seguramente estaría diciendo que el oro va a crecer todavía muchísimo más y bastante más deprisa. Quiero decir, con esto no quiero decir de que es un ejercicio muy complicado, porque todas esas variables nos cambian de hoy a mañana. La guerra de, digamos, la primavera árabe no supuso unos grandes cambios en los precios del oro, quitando algún día al principio, pero movimientos de 200, 300 dólares, euros el kilo. La situación de Siria, pues quitando en un momento determinado que tuvo un cierto reajuste, pues tampoco, ni siquiera en el petróleo, aunque están hablando del petróleo, ni siquiera en el petróleo. Entonces, pero sí que digamos un desarrollo de una guerra en el cercano Oriente podría provocar una necesidad de aumento del déficit americano, y automáticamente tendríamos que todo esto pues podría cambiar. Incluso he puesto esto porque lo vi
lo vi la semana pasada, que había quien, un tal Eric King, hizo un artículo, que además es un analista que escribe para Citi, que decía que él veía el oro en los próximos años entre $1.500 la onza. Bueno, hay opiniones absolutamente para todos. Con este sentimiento, pues he puesto aquí un cuadro y con todos lo que he explicado antes, ¿no? He puesto un cuadro en el que más o menos hago... Es imposible tratar de acercarse mucho más, pero un poco pensando en que esas variables vayan hacia las alcistas o las bajistas en dólares la onza. Esto está en dólares la onza. Y bueno, y en relación con el precio, pues sobre todo lo que he tratado es de entender cuáles son los factores y cómo se comporta el precio, más que tratar de poder llegar a saber cuál puede ser el precio en el corto o en el medio plazo. O sea que no es necesario que salgan corriendo a comprar o a vender oro, porque realmente nadie lo sabe. La realidad es que, como ponía antes, el precio de cualquier commodity no deja de ser traspasado en el tiempo a la sensación que se tiene en ese momento, porque las posiciones se toman sobre la sensación y las informaciones que se tienen en ese momento. Y es las variaciones que se producen sobre lo que el mercado siente lo que provoca luego las variaciones en el precio. Para terminar, solamente un pequeño apunte sobre el sector de la joyería. Entonces, en el sentido de que consideramos que la asunción del sector sobre la ejecución económica de su área de mercado para definir el negocio del mercado existente debe ser realizada sobre la realidad de qué se puede vender y a qué precio en este momento. La gestión del aumento del precio en el medio plazo pues debe ser de alguna manera gestionada de manera que no afecte a la propia explotación, como ha sucedido en muchos casos, en muchos negocios joyeros, en el que el aumento del precio, al margen de la rentabilidad propia del negocio, ha provocado un aumento durante muchos años han tenido que con beneficios incluso, tener que aumentar su capital circulante en el negocio por encima del cash flow, lo cual eso pues hay que buscarle soluciones. Y sobre todo, pues tomar las medidas para evitar el efecto negativo y social medioambiental de la minería del oro, porque eso es una espada de Damocles que existe en el sector. En los países anglosajones hay un movimiento muy importante sobre el impacto ambiental del oro y es importante tomar las decisiones de abastecerse de materias primas responsables, tanto pues de todas las materias primas, de los diamantes, del oro, de la plata, de cualquier materia prima que se pueda ofrecer al mercado, además en un ambiente cordial con el medio ambiente y con la situación social del mundo. Y bueno, pues nada más, a vuestra disposición y muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Julián, por esa espléndida